todo caso. Sí, y es realmente preocupante porque, como le decía hace un momento, Richard, Ujú. yo creo que el deterioro va en aumento, ¿verdad? Había en el gobierno anterior algunas ilegalidades, algunas cosas no ortodoxas en términos jurídicos, y ahí vienen estos dichos míos que usted los trae a colación, de que Ecuador es un país en el que jurídicamente hablando, lo imposible es lo probable. Y, y así el otro, pues que solo falta ya que llueva para arriba y solo faltaría eso. Y no Sí. le extrañe que algún día, por algún fenómeno de la naturaleza, vemos que en Ecuador llueve para arriba. Mayor razón si se trata de temas legales, de temas jurídicos, institucionales, ¿no? Pero yo sí tengo Pero da vergüenza, o sea, da vergüenza vivir en el Ecuador con todo esto, este momento. Porque orgulloso es sentir que el país está bien, que está estable, que hay seguridad, que hay todo, pero y la gente está en silencio, doctor, ¿no? Y claro, y los sí. que gritamos somos pocos, pero la ciudadanía, es más, las organizaciones sociales, clasistas, organizaciones políticas mismo, están en silencio y eso es lo que más preocupa, doctor. Sí, sí, la verdad, eso es preocupante. La prensa, sobre todo, pues la gran prensa, me refiero a los medios más grandes, ¿verdad? Ujú, ujú. Hay temas que ya los da por terminados, por concluidos. Yo voy a hacer una referencia después estrictamente jurídica sobre esto, pero hay temas, mire, el ejemplo esto que fue dramático, que no se había vivido en Ecuador nunca. Leía en las redes, ahora todo el mundo tiene que ver necesariamente las redes para estar relativamente informado. Y digo relativamente porque ya no se sabe qué es verdad, qué es mentira, y ya no se sabe cuándo se trata de inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente veía yo en alguna noticia de las redes que era noticia que se traía con toda la apariencia de ser verdadera, que en el mes de enero que está por concluir, en 3 días, ¿verdad? En el mes de enero se han dado 24 asesinatos, algo así. Sí. Comparativamente con los meses de enero del año pasado, de años anteriores, esto es un récord. Y entonces es angustioso, es preocupante. Y esa noticia trajo a mi memoria esta mañana y me dije para mí, yo pensando, leyendo, viendo este tema, ¿y qué pasó con los chicos de las Malvinas? ¿Qué pasó con esos cuatro jóvenes, adolescentes, entre los que había un niño, que eran dos hermanos? ¿Qué pasó con esos? Se hablaba de los 16, la fiscalía oportunamente hizo una, abrió una indagación oportunamente, actuó rápidamente para involucrar y llamar a estos 16 a ese tema, pues en la etapa de la fiscalía, pero de ahí ya no se supo más, no se supo más. Había un abogado que negaba los hechos, por otro lado se admitían, por otro lado las presunciones eran realmente espeluznantes, porque las presunciones de por qué los habrían quemado eran espeluznantes, pues por qué los querían incinerar, qué rastros nomás se pretendía borrar para que no haya ningún indicio de ningún hecho vinculado al asesinato, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pues eso solo en Ecuador, pues, que se lleven unos militares a 4 adolescentes, entre los que había un niño, entonces 3 adolescentes y un niño, ¿verdad? Y que de pronto aparecen al día siguiente incinerados, echados en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo cercano a Taura, a la base militar de Taura. Y de ahí ya no se sabe más nada. Lo que le digo, yo seguí las noticias, no sé, pues habrá gente, usted, por ejemplo, que estará mucho más informado, usted pues está en la actividad de la información y de la formación de la opinión, ¿verdad? Porque valga el punto para acotar algo que en mi criterio es así. El periodista tiene la obligación de informar, Así es. es su principal misión, pero esa información tiene que ser veraz, leal, leal para con el consumidor de la noticia, para quien recibe el destinatario de la noticia, leal para con la verdad, leal para con los hechos, ¿verdad? No tiene que ser
tergiversada, ocultado lo que a alguien le conviene o magnificando, exagerando lo que a otra persona le conviene. Lo que se ha hecho también una rutina en Ecuador, ¿verdad? Entonces, Sí, esa es una parte del periodismo. Y la otra es formar la opinión pública, porque el periodista ayuda a formarla. Yo me por acuerdo, supuesto. les digo la verdad, no es que quiero pretender ni jactarme de nada, usted sabe, digo con toda humildad, yo era jovencito, pues era jovencito, no había entrado a la universidad y yo me devoraba esos artículos de Leopoldo Benítez Vinuesa en el Universo. Leopoldo Benítez Vinuesa era un gran escritor ecuatoriano, ¿verdad? Efraín Pérez Castro, Alejandro Carrión, que le decían Juan Cincielo, él escribía creo que una etapa más en el Telégrafo. En el mismo Telégrafo, mucho escribió con el seudónimo de Dargo, Eduardo Arosemena Gómez, Edargo, ¿verdad? Y entonces había unos periodistas, y acuérdese usted los editoriales Sí, de Alberto Borges en Ecuavisa. así es. Eso le daban a uno peso, le daban sustento argumentativo, le daban sustento ideológico, de principios, de comentarios de peso, de fondo. Nada escandaloso, nada que lo que interesa a unos y lo que interesa a otros, no. Eran comentarios, eran opiniones objetivas, eran apegadas a la verdad y a lo que esos periodistas, y hay muchos más casos, no quiero estos ejemplos vienen rápidamente a mi mente, pero no quiero pecar ni dar más nombres para que por omisión involuntaria no deje de lado a otros ilustres periodistas que ha habido. Mire, pues empecemos, y que era de origen muy humilde, ¿verdad? Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio Sí, Espejo como se lo conoce, el precursor de la prensa rebelde en Ecuador, ¿sí o no? Entonces, tenemos una historia de un periodismo realmente valioso, que ha cumplido a cabalidad más de los casos que estoy nombrando, más de la segunda parte de formar, ayudar a formar la opinión pública, porque ahí estaban los argumentos de peso, ahí estaban las consideraciones que a veces al ciudadano común se le pasan por alto, ¿verdad? Ahí estaban claro. todas esas argumentaciones, todos esos principios, todas esas consideraciones. ¿Sí me explico? Sí, Y entonces, pero eso ya no lo tenemos. Tenemos unos esfuerzos como los que ustedes hacen, pero obviamente esto versus la circulación de un gran medio, tienen ustedes una participación importante, pero viendo la realidad, no es la misma participación, y yo con gusto colaboro con ustedes, de un gran medio de comunicación, me refiero en el número de seguidores, ¿no? Entonces, eso es preocupante, pues, Richard, claro que es preocupante. Y esa es la importancia del periodismo. Y ahí vienen los hechos, como usted dice, que simplemente se pasan por alto. Pero esto ha llegado a la Corte Constitucional. Y voy a dar un ejemplo claro y concreto, si usted quiere, ahora mismo, si no, sí, pues un poco sí, más sí. adelante que Ahora terminemos mismo, no hay la idea. problema. Ahora mismo, perfecto. Sí, sí, Yo estaba ahí, hay que revisar todas estas sentencias, estos dictámenes de la Corte Constitucional, y esto se pone muy actual el viernes último. El viernes último, a propósito del oficio que remite la Corte Constitucional con fecha 24 de enero, que es el viernes último, al Consejo de Participación, por aquello del nombramiento del superintendente de bancos, ¿verdad? Y ese oficio deriva del seguimiento a una sentencia, la sentencia 372, si no me equivoco, sí, 372 de 23 del año 2024. Y en esto, en lo medular de esa sentencia, para no aburrir a la audiencia en estos detalles estrictamente técnicos, y trato de ser lo más claro, trato de no usar estrictamente una terminología jurídica que no necesariamente es asimilada por toda la audiencia. Y entonces, en esta sentencia que estoy mencionando, en el parágrafo 61, porque enumeran los párrafos
o parágrafos, como quiera llamarlos, en el 61, inmediatamente casi antes, porque viene el 62 y de ahí viene la decisión de la sentencia. Pero en el párrafo 61 se dice más o menos lo siguiente. Por ende, dice sobre la reparación del hecho que estaba sometido a la consideración de los jueces. Por ende, la presente sentencia no tiene la potencialidad, se quieren referir tal vez a la potencia, ¿no? A la fuerza, de afectar ninguna, óigame bien, ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica, Richard? Que pueden haberse cometido todas las barbaridades, que pueden haberse cometido todos los fraudes, como ocurrió con el concurso para Contralor, ¿verdad? Que eso está pendiente y justamente pendiente en la Corte Constitucional. Que yo intervengo eso, por eso lo conozco perfectamente, y que curiosamente, mi caso cae nuevamente donde el juez Herrería, que es enemigo mío, pero el sorteo, todo lo que tiene que ver con Juan Falconi, le toca al juez Herrería. ¿Qué tal? Lo recusé y eso está en trámite. El presidente no quiere darle la razón a la recusación, pero no voy a tratar aquí un tema personal, sino que por eso yo tengo que estar atento a lo que ocurre. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir en este párrafo? Antes de ver el alcance de ese, el oficio que remitiéndose a esta sentencia, el oficio que llega el viernes pasado, y eso generó y motivó una sesión de hoy día que la estuve siguiendo por la televisión, por el internet, ¿no? Una sesión del Consejo de Participación de hoy día. ¿Qué se dice en ese oficio? En el párrafo 6, pues, se remiten al párrafo 61 que acabo de revisar. Por ende, la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál es el alcance? Lo voy a explicar. ¿Cuál es el alcance de que no tenga la fuerza de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado? ¿Cómo puede consolidarse una situación jurídica ilegal, inmoral, nula por principio, porque es ilegal, es nula por fraude? ¿Sí me explico? ¿Cómo puede consolidarse? Esto lo que quiere decir al final del día es que yo le he dicho más de una vez, la política y la teoría de los hechos consumados. Es ilegal. Sabemos que es ilegal. La ley dice que es ilegal. El fraude está demostrado. Y no obstante eso, se dicta una sentencia y se dice la sentencia reconoce eso. Y toda la reparación consiste en la sentencia que lo reconoce. Pero retrotraer los efectos, eso ya no, porque se trata de una situación jurídica consolidada. Es decir, la validez de la teoría de la validez de los hechos ilegales por consumados. Más absurdo es imposible. Y voy a dar una par de explicaciones adicionales, si es que esto está claro, Richard, para que la audiencia y ustedes, por supuesto, lo tengan claro. Esto es lo que se dice. Tengo el documento a la mano, por supuesto. Esto es lo que se dice. Pero me remito al origen, a la ley original, a la ley madre, de donde se desprenden y se han venido desprendiendo un montón de leyes en la República a partir de que se dictó por ahí por los años 1860 el Código Civil. El Código Civil es la ley madre, ¿verdad? Y sigue en plena vigencia. Del Código Civil se desprendió y surgió el Código del Trabajo. De ahí vinieron las reglas de derecho administrativo, que estableció la diferencia entre derecho público y derecho privado, etcétera, ¿verdad? Y está plenamente vigente y se aplica en general a todas porque sus principios, como lo hemos mencionado en algún momento aquí, sobre la fuerza mayor y el caso fortuito, solo están desarrollados y definidos en el Código Civil. Cuando las otras leyes se refieren a la fuerza mayor o al caso fortuito, se remiten automáticamente al Código Civil.
la ley madre, que el nuestro viene del proyecto de Andrés Bello, ¿verdad? Y ya no sé si lo he dicho antes aquí, vale repetirlo brevemente, el proyecto de Andrés Bello viene del Código de Napoleón, que se revisó y se elaboró entre 1803 y se publicó en 1804. Se lo llama de Napoleón porque era el gobierno de Napoleón, ¿verdad? Pero era obviamente pues conformado por un grupo de juristas que elaboraron el primer Código Civil, que es cuerpo legal. Y permítaseme hacer ahí una aclaración adicional que creo oportuna, Richard. No es que en Estados Unidos no hay leyes, o en Inglaterra en el derecho sajón. Por supuesto que tienen leyes. La única diferencia estriba en que no tienen, y en eso aplican la costumbre y los precedentes, en que no tienen un cuerpo de ley de derecho privado como es nuestro Código Civil. ¿Sí me explico? Pero que siendo un cuerpo de leyes de derecho privado se extiende al derecho público. Y entonces dice el Código Civil, allá en el título preliminar, artículo 7, 8 por ahí del Código Civil, título preliminar donde están las reglas básicas, las definiciones, la interpretación de la ley, etcétera, dice, los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor. Mire, ve. Y no habrá juez, dice el artículo siguiente, que pueda darle y convertir en válido un acto que la ley declara inválido, nulo. ¿Y cómo no va a ser nulo un acto que viola los principios elementales más básicos, verdad? Y se viola con esto otro principio básico del derecho procesal, que por supuesto se aplica al derecho procesal constitucional, pues, porque viene al final del día, la Constitución viene de las anteriores, de las anteriores, de las anteriores. La primera en Ecuador se dice que es la de 1830, pero yo sostengo que es la de 1821, cuando Ecuador era parte de Colombia, que es la primera constitución de Colombia. Ecuador era el departamento del sur. Ahí le dieron más importancia a la geografía que a la historia y llamaron a Ecuador, en la de 1830, República del Ecuador, dándole, le repito, más importancia a la geografía que a la historia. Pero hay una más antigua todavía, que es la que nos llega también directamente, que es de 1812, la Constitución del Estado de Quito, ¿verdad? La Constitución del Estado de Quito, que la conformaban 8 o 9 provincias de la serranía ecuatoriana. Entonces, esa es realmente la más antigua. Y siguiendo con el paréntesis, lo que pasa es que usted me saca a mí, Richard, todos mis escasos conocimientos y me fluyen, y me fluyen. Haciendo un breve paréntesis, esta parte es muy importante porque el derecho procesal constitucional sigue las reglas del derecho procesal. ¿Sí me explico? Que en nuestro caso es aún más antiguo que el derecho civil y que las constituciones, ¿verdad? Porque nosotros estudiábamos en los autores italianos que ya escribían en una época en que nosotros no teníamos constitución. Y decía, le damos más importancia, le dieron más importancia a la geografía que a la historia, ¿verdad? Poniéndole el nombre de República del Ecuador, cuando regionalismo aparte, objetivamente, seriamente, un análisis mínimamente detenido, hemos debido llamarnos, haciendo homenaje a la historia, al verdadero origen, hemos debido llamarnos República de Quito, capital Quito, por más que haya diferencias regionales que felizmente han ido desapareciendo, de lo que yo me acuerdo que hasta con un partido de fútbol había problemas. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué explico esto? Que no es muy sencillo, porque venimos del reino de los Quitus, venimos de la Real Audiencia de Quito, la Real Audiencia de Quito, que este fue uno de los problemas que tenía Ecuador, que estaba en la mitad de 2 virreinatos y era nada más que políticamente era de menor importancia la Real Audiencia, pero era la Real Audiencia de Quito, ¿verdad? Y entonces, objetivamente, o si habría buscado otro nombre que nos vincule con nuestro origen, pero yo me acuerdo, yo viajaba desde jovencito y cuando me preguntaban, ¿de dónde eres tú? De Ecuador. Ah, me decían Ecuador. Ecuador está en África. No, le digo, no.
La línea ecuatorial pasa efectivamente por África, pero Ecuador está en Sudamérica, en la línea ecuatorial, pero del continente americano, del hemisferio americano, en la parte de Sudamérica. ¿Sí me explico? Entonces, siguiendo con lo principal, por aparte de ese paréntesis, que ya lo veo a Lucho ahí que se le hace agua a la... No me oye, dice. Pero usted sí me oye, Richard. Sí, yo estoy bien. Sí le escucha, Lucho. Sí. Ahí, escucha. Está bien, ahí está bien. Ya. Entonces, ¿cuál es una regla básica del derecho procesal? Que los efectos de la sentencia se retrotraen en el tiempo, se retrotraen a la época de presentación de la demanda o de los hechos mismos que originan la demanda. Porque si no, ¿qué? Pues tiene usted una hoja de papel que la puede pues colgar en cualquier lugar y no le sirve de nada. Es lo que comúnmente se llama un saludo a la bandera, ¿verdad? Si la sentencia, la sola sentencia, para colgarla en un marco, es la reparación de un daño constitucional, de un perjuicio constitucional, ¿de qué le sirve? Pues no le sirve de nada. Si en civil no se admite eso, en derecho civil, ¿cómo se va a admitir en derecho constitucional? Pues, porque si no, ya le digo, es contradictorio, es inútil. Se dicta la sentencia y se dice, pero toda la reparación que se reclama es el hecho de dictarse la sentencia donde se hace constar los hechos inconstitucionales o ilegales. Pero esta sentencia no modifica las situaciones consolidadas, o sea, los hechos consumados, y los hechos consumados ilegalmente, inmoralmente, fraudulentamente. Eso se lo convalida. Ahí están, me dicen que están desesperados haciendo movimientos porque lo denuncio aquí, esto sí es una denuncia particular que hago, que están haciendo gestiones intensas en distintos niveles en el Parlamento ecuatoriano para que ese informe que está elaborado sobre el concurso para Contralor se archive. ¿Para qué quieren que se archive? Un informe que debe conocerlo todo el Parlamento y el país, que se archive, es decir, consolidar los hechos fraudulentos, ¿verdad? Entonces, aquí no pasa nada. No hay ley, sentencia que pueda realmente sancionar o corregir los hechos ilegales, los hechos inmorales, porque se dice aquí por parte de la Corte Constitucional que la sentencia es la reparación toda y que no afecta los hechos consolidados, o vale decir en lenguaje más sencillo, que pretenda ser menos disimulado, los hechos consumados, como yo lo he dicho reiteradamente. Esa es la síntesis, Richard, y le estoy dando sentencias, textos con referencia específica a la fecha, al momento, pues, ¿no? Es decir, tengo ese oficio yo ahora frente a mí. Tengo ese oficio ahora frente a mí, lo puedo exhibir. Aquí está el oficio de la Corte Constitucional al Consejo de Participación. Y entonces, en el que los amenaza y ya están a portas fraguando, como ya ocurrió, una constitución porque hayan violado una sentencia. Pero una sentencia que al final del día, ¿qué dice? Que no altera las situaciones consolidadas y el Consejo de Participación habría, en ejercicio de sus funciones y de sus atribuciones, habría modificado, por ejemplo, las correcciones necesarias, legales, pertinentes en ese concurso para superintendente de bancos. Pero entonces eso está afectando situaciones jurídicas consolidadas. ¿Qué le parece? Entonces, ¿a dónde va el paísito con eso? ¿Dónde terminamos? ¿Sí me explico? Esto es realmente grave, Richard. Esto es realmente grave y tenemos que, porque muchas veces acudimos con fuerza de esperanza ante un juez del nivel de la Corte Constitucional, que antes se denominaba en Ecuador Tribunal de Garantías Constitucionales, porque no deja de ser un tribunal, se llama Corte, pero son un tribunal competente en materia constitucional, ¿verdad? Pero como vivimos al mismo tiempo la época del silencio absoluto, de la conveniencia del silencio,
Entonces, estamos en eso, ¿no? ¿Y de qué sirve una sentencia cuando la regla básica es, entonces ya para qué la sentencia? En cualquier área, en un trabajador, en una obligación civil, en un contrato de arrendamiento, en una compraventa, pero pongamos el caso del trabajador. ¿Qué harían, qué dirían los trabajadores? Hay uno como timbrecito ahí, Richard, usted no lo siente, ¿no? Lucho, es tu teléfono, bájale ¿cómo se llama? El audio, porque está cada rato con Porque lo ping, apague, ping, porque ping. está campaneando y molesta, pues, Sí, Lucho. O a usted lo mandó No, el equipo contrario. que le ponga nomás silencio. está en silencio. Claro, Sí, pues, sí, Lucho. hay alguna gente que estaba diciendo el otro día mismo. Por favor, ¿quién tiene el audio? Y Doctor, pero entonces, en todo ¿de caso, qué todo sirve? esto, ¿cuáles son las consecuencias que nos trae? Lucho, buenas noches, perdóname, no te había saludado. Buenas noches, un abrazo, Luchito, en Guayaquil. Lucho, bienvenidos. Termino con esto para dar paso a cualquier comentario. Entonces, ¿de qué sirve? Pongamos el ejemplo de una sentencia en materia laboral, ¿verdad? ¿De qué le sirve al trabajador que se dicte una sentencia y que le diga, sí, la verdad es que el trabajador tiene derecho al 13º sueldo, tiene derecho a todos los derechos que tiene el trabajador, ¿verdad? A las vacaciones, etcétera. Pero esos derechos ya, esta sentencia ya se los reconoce, pero no puede afectar las situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, no puede afectar las violaciones que haya cometido el patrono en contra del trabajador. ¿Le haría sentido acaso eso? Pregunto. ¿Me explico? Entonces, eso es, ahora ustedes comprenderán y tendrán más claro, si he logrado ser claro en el comentario, en la explicación, que, ¿por qué digo yo? Pues que ya solo falta que llueva para arriba, ¿no? Pero es un desenfado impresionante. La propia sentencia se anula a sí misma, porque se dice, sí, se reconoce, pero la sentencia no va más allá, no vale para modificar ningún acto ilegal. Porque ¿cuál es la situación jurídica consolidada? Consolidada de acuerdo con la ley. El Código Civil dice desde su origen, 1860, ¿verdad? El Código Civil dice desde su origen que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo que el propio legislador le haya dado otro efecto, ¿verdad? Por ejemplo, una multa, cuando se trata de un requisito, algo así. Pero cuando ya se trata de algo mayor y que el efecto es la nulidad, es ese. Y no puede, dice el artículo siguiente, podría buscarlo, Código Civil, estoy repitiendo, no puede el juez convalidar y dejar de declarar esa nulidad. Dice el artículo siguiente. Y esa es la ley madre de donde se desprenden el resto de la legislación ecuatoriana. Hasta ahí, Richard, esta parte para introducción que nos lleva ya la mitad del tiempo, ¿no? Me parece muy bien. Lucho, adelante. Yo tengo solamente una aclaratoria que hacer. No somos tan chiquitos como medios. Y aquí está la aclaratoria, por si acaso. Es el único canal en el Ecuador que tiene 3.394.238.000 visitas mensuales. Voy a repetir, no lo tiene ni siquiera Ecuavisa este rato en redes. 3.394.238 visitas en 30 días. Estupendo, entonces, Richard, sí. Me alegro, estupendo, muy oportuna muy oportuna la aclaración. Yo no estaba al tanto de esa magnitud, ya le digo, y yo pensaba más bien en los medios, deberíamos llamarlos tradicionales, porque la verdad es lo que dice usted hoy por hoy. Si yo y ellos han perdido credibilidad. La gente está creyendo ahora en Hechos Ecuador, es una tendencia inclusive, porque hacemos 15 noticias diarias, doctor. Es decir, nuestra producción es de 15 notas diarias. Y esto no lo están haciendo ni los medios que están auspiciados por el correísmo y por el anticorreísmo. O sea, no lo están haciendo. Nosotros no tenemos auspicio de nadie, pero lo hacemos por convicción y porque creemos en un periodismo firme y honesto. Son esas dos cosas que nos llevan a y estar esa es aquí, la credibilidad que le da y esa es la aceptación. Esa es la aceptación que tienen todos los seguidores. Claro, no es en la pantalla grande, pero obviamente hoy circula y es más rápido y más eficiente porque es las 24 horas del día, ¿verdad? No es un noticiero a las 7 de la noche, sino las 24 horas del día en las redes. Y ustedes ahí sí tienen, pues obviamente, una gran aceptación. Sí, me alegro, Richard, y lo felicito al mismo tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Lucho. Oigamos a ver qué tiene Lucho. Saludándolo, doctor.
Como Lo mismo, siempre, mi estimado nos Lucho. sentimos orgullosos de contar con usted en Hechos Ecuador y como siempre Mil repetimos gracias. aquí siempre te decimos la verdad, siempre te traemos invitados especiales, te ponemos temas importantes sobre la mesa, pero tú saques las conclusiones, porque aquí siempre te decimos la verdad. Esas conclusiones que no se queden en cuatro paredes, que avancen como las olas del mar, pero con tus conclusiones. Cuéntale a tu primo, a tu cuñado, a tu suegra que te quiere, al vecino, al del barrio, al de la oficina. Objetivo, rescatar la patria. No te olvides poner el dedito, me gusta, compartir, suscribirte. Y si quieres colaborar con el canal, te lo agradecemos. No nos ponemos, no nos disgustamos. Así que, buenas Perfecto. noches, doctor. Buenas Usted noches, mi estimado hablaba, Lucho. Muy buena la introducción suya. gracias. Doctor, usted hablaba sobre esa sentencia de la Corte. O escuchándolo detenidamente y cogiéndole el hilo a todo lo que usted va diciendo, esa sentencia es ambigua, porque dice una cosa y cierra con otra cosa y deja la puerta abierta para las ambas puntas. Por ejemplo, yo pongo una denuncia el día de hoy, por decir, en el 2021, de que en mi casa, en la casa, la vendieron unos hermanos, pues un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo así, rapidito. Yo presento la denuncia que a mí no me han considerado en esa venta de esa casa de una herencia. Entonces la sentencia sale y dice, a usted le damos la razón, pero lo que ya hicieron sus hermanos, ya eso ya está hecho, eso no se puede mover. Pues de aquí para adelante usted tiene la razón, pero no me dieron nada. Pues. Ese Entonces, es el efecto. El ejemplo usted lo pone exacto. Es eso exactamente, Lucho. Ese es el ejemplo y ese viene perfectamente al caso. Cuando desde en el derecho procesal es reconocido pues universalmente, me refiero al mundo occidental, que los efectos de la sentencia se retrotraen. En el ejemplo suyo tendrían que retrotraerse al 2021, ¿verdad? O cuando menos a la época en que se planteó la demanda, cuando menos, ¿verdad? Entonces los efectos se retrotraen, sino ¿de qué sirve la sentencia? ¿Sí me explico? Es una declaración inútil. Y eso es lo que ocurre. Y entonces con esto es lo que se quiere hacer una aplicación, porque ya se amenazó al Consejo de Participación una aplicación, y acuérdense ustedes que el Consejo de Participación está sujeto a la fiscalización política. Ya hubo un juicio político hace poco a un consejero Guarderas que lo destituyeron en la Asamblea. Antes hubo un juicio político a todo el Consejo de Participación al que presidía entonces el abogado Ulloa. ¿Se acuerdan? Ustedes que Sí. también fue censurado en la Asamblea. Entonces está sujeto por la naturaleza, es de elección popular, ¿verdad? No solo es que cuando estamos revisando o comentando el caso de la vicepresidenta, que la misma Corte lo reconoce que es de elección popular, el Consejo de Participación también es de elección popular, ¿verdad? A eso hay que tenerlo presente. Y por que no haya el seguimiento a una sentencia que al final del día no dice nada, porque en el fondo dice, sí, pero no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo de Participación sí afectó una situación jurídica consolidada, pero el punto estriba en que esa situación, hechos consumados, jurídicamente consolidada, ¿era legal o ilegal? Porque si era ilegal, el Consejo de Participación tiene la obligación legal y moral de corregirla, pues. ¿Sí me explico? claro, Entonces, claro. o vivimos bajo el imperio de la legalidad o no vivimos bajo el imperio de la legalidad. Es tan sencillo Doctor, como eso, pues, Lucho. doctor, no será. Yo pienso un poquito más allá, un poquito más allá. ¿Ya? ¿No serán que están haciendo la pista, están haciendo una pista de aterrizaje? Están haciendo una pista de aterrizaje para dejar una, ¿cómo le llaman ustedes los abogados? Jurisprudencia. Para dejar ¿Ya? jurisprudencia para otros casos, como el que usted ya lo dijo, ya se acogen a eso y ya la gente queda fría, como quien dice. Sí, no. Primero, porque es realmente contradictorio. Claro. Es absolutamente contradictorio. Segundo, porque la propia Corte Constitucional puede modificar sus criterios anteriores.
puede modificar sus propias decisiones anteriores. El criterio que utilizó, como estamos explicando, puede modificarlo los precedentes, los puede modificar la Claro, la propia claro. Corte Constitucional. No es que se convierten en eternos. No hay nada eterno. En este mundo nada es eterno. ¿Me explico, Luis? Pero tendrá que cambiar sus miembros, pues, doctor. Tendrá que cambiar sus miembros para que cambien. Ah, claro. Ah, sí, pues tener que cambiar la integración, obviamente. Porque será difícil que los propios jueces que dictaron estas decisiones, ellos mismos las modifiquen, aunque podría darse, ¿no? Pero será más difícil. Y algún rato tendrán que cambiar los miembros también. Tiene la renovación parcial, ahora mismo está en trámite una renovación parcial, ¿verdad? Pero algún rato cambia. Entonces, nadie es eterno. No hay nada en este mundo eterno. Mire, además, hoy por hoy, a la velocidad que estamos cambiando. ¿A quién se le iba a ocurrir 5 o 6 años atrás que íbamos a llegar como hemos llegado al manejo con la inteligencia artificial? Hágame el favor. ¿A quién se le iba a ocurrir hace, no sé, 8 días? Esto viene experimentándose hace tiempo ya. Los primeros autos eléctricos salieron por allá por el 2010, 2011, claro, 12, ¿verdad? Pero ya hay autos sin chofer, pues. Sí, autos voladores también. Totalmente autónomos, pues. ¿Verdad? Eso ya existe. Claro, ya son absolutamente autónomos. Hay sus riesgos, la gente se preocupa, tiene miedo, pero de repente son prototipos que hoy por hoy los están probando. Yo, como me gustan los autos y sigo esas noticias a veces, y entonces hay autos sin chofer, pura inteligencia artificial. ¿Quién se iba a imaginar de esto? ¿Sí me explico? Entonces, está un poquito lo de los autos sin chofer. Claro. Que ya hay un asistente que lo lleva a usted a hacer las compras y que claro, es su asistente personal y se convierte en la persona que le ayuda a caminar si tiene problemas, que le da su medicina. Es decir, y es un robot, claro. Es un robot con inteligencia artificial. Claro, es un robot. Pero doctor, hay algo que yo sí quiero allí poner en el dedo en la llaga, porque hay gente que dice que lamentablemente ahora la inteligencia artificial está quitando el trabajo a los demás. Mentira. No. Esa es una gran mentira. La gente tiene que acoplarse al sistema. Nosotros aprovecharla. Antes de la IA, nosotros hacíamos solo 3 notas pesadas en el día. Hoy hacemos 18, 20 notas diarias sin ningún problema. Claro, claro. Más bien hay que aprovechar esa inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, capacitar al personal, doctor. Claro, si usted tiene una secretaria, capacítela con ella para que sea más eficiente, para que le haga las cosas más rápido. Entonces usted no pierde tiempo. Y hoy por hoy yo tengo pues muchas suscripciones. Se ofrece cursos para abogados sobre inteligencia artificial. Exactamente. Y mire, y en el programa Word, ¿verdad? Para las computadoras, se puede comparar los textos de un documento con otro del que haya variaciones y se resaltan las variaciones rápidamente. Y esto así ya no es tan actual ni es inteligencia artificial, es anterior. Tiene mucho tiempo. Claro, entonces, exacto, mucho tiempo. Entonces, el avance tecnológico es tal que hoy por hoy hay un libro que lo tengo aquí para empezar a leerlo. No he podido empezar a leerlo. Ese es el problema de que la falta de tiempo nos priva de otras cosas, ¿no? Pero es estupendo, provoca enseñarlo por aquí, ya mismo se lo enseño, que se llama La generación ansiosa. Y hoy por hoy somos parte nosotros, claro que somos mayores que los jovencitos, ¿verdad? Pero estamos viviendo, porque estamos incorporados a eso, estamos viviendo en la época de la generación ansiosa, como la llama un autor español. Increíble. Así es. La siguiente preocupación es Elena Nájera. Ay, doctor, aquí yo como que no quiero, porque de ley lo voy a hacer hablar. Ya. Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, tuiteó hace un rato un post en X y dice: solicité a la dirección jurídica del CNB, cnd.com.c, un informe sobre supuestas infracciones electorales
y acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. Plazo, 24 horas. Han pasado 120 y no hay respuesta. Y le dice, consejero Pita, CNE, dice, ¿dónde están los expedientes que mencionó en Teleamazonas? Y le traigo esto, doctor, porque, o sea, créame que yo sí me preocupo por esta situación, porque no estoy viendo transparencia en el proceso electoral. El señor Noboa ya debió de estar con licencia puesta, o el Consejo no tenía que darle licencia, o tiene que dar el contencioso electoral. No, la licencia tenía que haberla dado la Asamblea. Claro. No, realmente el problema, claro, mire esa protesta. A ver, aclaremos eso, porque la gente está confundida. Debo entender que la señora se refiere a 120 horas, ¿no? Horas, exacto. Claro, que habría que dividirla para 24 para ver los días, ¿verdad? Estamos hablando por ahí de 6 días, 8 días, algo así, ¿no? 6 días. Entonces, es grave, pero ese sí es un problema recurrente, ¿verdad? Que en todos los plazos legales, casi que valdría decir, ¿para qué le ponen plazos legales? Porque no se cumplen nunca. En los procesos, menos todavía en los procesos judiciales. Dicen los códigos procesales, las leyes procesales, o inclusive las leyes sustantivas a veces, y esto se resolverá en 5 días. Nada, pueden pasar 20, 30, 40, y se refiere solo a días hábiles, ¿no? Y no se resuelven. A veces un juicio se demora 2, 3 años en tramitarse. Y que se dicte la sentencia tiene que andar rogando y mendigando a los jueces a veces 5, 8, 10 años. Sobre todo depende, mire, usted me hace hablar, ese es el problema. Depende, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerden tal vez, yo era ayudante de cátedra del doctor Feró Blum, Carlos Feró Blum, ¿verdad? Y entonces ya cuando me gradué, ya empecé a dar clases y a veces el doctor Feró me decía, vaya usted, Juan, a dar la clase que yo hoy día no puedo y tal. Entonces, además yo ya estaba preparado, yo era ayudante de cátedra, aún antes de graduarme era una especie de ayudante de cátedra. Y entonces cuando se crearon esas comisiones, para que vea usted, esas comisiones saliendo de la dictadura del almirante Poveda, ¿de acuerdo? Entonces se crearon unas comisiones, hubo un referéndum, se crearon unas comisiones para la elaboración del nuevo proyecto de constitución, que fue el que ganó en el referéndum, para la elaboración de otro proyecto de constitución a partir de la Constitución de 1945, actualizada, reformada, y una tercera comisión para dictar la ley de partidos políticos. En esa tercera comisión estuvo Osvaldo Hurtado, estaba pues muchos teóricos de la parte política, ¿verdad? Y entonces el doctor Feró fue llamado a una de esas comisiones. Otro distinguidísimo profesor mío, a quien aprovecho para rendirle homenaje, al igual que al doctor Feró, el doctor Galo García Feró, que era nuestro decano, nuestro profesor también, fue llamado a otra de esas comisiones, porque eran 2, repito, y la tercera era la de los partidos políticos. Eso fue 1978. 77, la Constitución se aprobó el 78, ¿de acuerdo? La Constitución, la nueva que rigió hasta el 78, hasta el 98, y después la que se aprobó en Montecristi fue del 2008. Fue más o menos 10 años, si no me equivoco. Entonces, a mí me tocó, bueno, ahora ¿qué hacemos? Esto fue a la mitad del semestre. ¿Quién da clases? ¿Quién reemplaza al doctor Feró Blum? Entonces dijeron ahí los profesores, si no me equivoco, fue el decano, y creo que el entonces decano era el doctor Galo García. Dijeron, no, pues que vaya Juan Falconi, que este es el ayudante de cátedra. Así de accidente empecé a dar clases. Mire el año 1978. Tenía 2 años y pico de graduado. Yo me gradué el año 76. Mire, a ver. Entonces, yo dediqué mi vida a la academia. Sí, di clases hasta que fui embajador a Londres. ¿Me explico? Entonces,
Esa fue mi formación. Esos grandes maestros, fueron muchos, muchísimos, y ahora estoy citando solo dos, porque se ofrece con esta oportunidad, ¿verdad? Sí. Y yo por eso he dicho muchas veces, lo que soy profesionalmente lo debo a mis profesores. Claro, uno en el camino pone pues lo propio, pone el esfuerzo propio, más énfasis en lo uno, menos énfasis en lo otro. Ahí vienen ya las partes con las que uno se siente más cómodo en el ejercicio, en el estudio profesional, pero yo permanentemente rindo, y sea esta una oportunidad para reiterarlo, homenaje a mis profesores en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil. Eso es, mi querido Richard, Lucho. Y mire que ya nos faltan 8 minutos, ¿eh? Les voy tomando el tiempo aquí yo en la computadora. Sí, ya nos quedan 8. Claro, dale, Lucho. Richard me deja sin voz. A las 22:30 creo que entra también una asambleísta. Ah, sí. Bueno, sí, pero vamos, nos quedan 8, aprovechemos. Solamente para culminar, doctor. Ahora que están los candidatos como oferta de la plaza, están ofertando de que van a eliminar al Consejo de la Judicatura y a Participación Ciudadana. ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Sería bueno que eliminar las dos? De ninguna manera, de ninguna manera. Mire, no porque un funcionario sea inepto o corrupto, quiere decir que hay que eliminar la institución. Porque entonces habría que eliminar a muchos de los jueces que hay en Ecuador, no solo al Consejo de la Judicatura, ¿verdad? A muchos de los jueces que hay en Ecuador. Mire toda esa cantidad de jueces pícaros, todos esos zampones que han sido liberados ¿por quiénes? Por los jueces, pues, ¿sí o no? Entonces, y eso no fue gratis, no les quepa la menor duda, ¿no? Y las sentencias esas que yo les digo que ya solo falta que llueva para arriba, pues tampoco son gratis, ¿verdad? A ningún nivel. Entonces, el Consejo, trato de explicarlo en pocas palabras, que nos quedan ya 7 minutos, Lucho. El Consejo de la Judicatura, que en otras partes se llama Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Fue creado ya por allá por fines de los años 70 en Ecuador, fines de los años 70, y fue creado para suplir algo que no había, porque el juez tiene que estar dedicado a dictar sentencias, nada más, a resolver los litigios, a resolver las controversias, a dictar sentencias. Pero antes del Consejo de la Judicatura tenían que estar encargados de lo disciplinario, encargados del ascensor del edificio, encargados de los problemas laborales del edificio, etcétera. De la limpieza. Claro, de la limpieza de todo. Esas son hoy por hoy asignaturas que tiene el Consejo de la Judicatura. Entre otras, estas son las menos importantes, obviamente. Pero el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno y administración del sistema de justicia. ¿Sí? Eso para decirlo en pocas palabras. Y entonces el sistema va desde, repito, lo disciplinario, los nombramientos, los concursos, etcétera, ¿verdad? Hasta los aspectos menores de la administración de lo material, de lo físico, para que pueda el servicio público de justicia, porque es un servicio público de lo cual se olvidan muchísimos jueces. Es servicio público de justicia. Están obligados a dar ese servicio leal y oportunamente, con validez, ¿me explico? Con probidad. Eso es lo clave del juez. Para que cumplan esa misión es que se creó el Consejo de la Judicatura y que aplique también lo disciplinario. Y otro tanto ocurre con el Consejo de Participación. El Consejo de Participación le dieron ciertas facultades que antes la tenía la Asamblea. Si a la Asamblea tiene las críticas que tiene, imagínese usted, quienes quieren que se elimine sin consideración de hecho ni de derecho alguna, que se elimine por eliminar, porque lo identifican con una tendencia o con una posición política que no viene al caso. Mire, hasta hace poco, como son de elección popular, sacaron a Guarderas, que era un fanático, ¿verdad? No hay nada más peligroso que un fanático. Eso me hace acuerdo
de Dostoyevsky, ¿verdad? Sí, ¿Se acuerdan lo que decía Dostoyevsky, no? sí, Dostoyevsky. Claro, Dostoyevsky, nada menos que un filósofo como Dostoyevsky. Ya solo falta pensar, que ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles, a los que no piensan, ¿no es verdad? Y se mantienen en su imbecilidad porque no pueden reflexionar. Y la reflexión, el diálogo, eso es importantísimo, pues, ¿verdad? Si tuviéramos más tiempo, les comentaría una anécdota que tuve yo justamente en el Consejo Universitario una vez, cuando fui decano de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Católica. Si quieren se las cuento, nos robamos 2 o 3 minutos más. Ya. Entonces, miren, estamos en el Consejo Universitario y obviamente yo era estricto que no es lo mismo que ser injusto, pero yo era estricto con los estudiantes, porque así hay que ser, hay que enseñarles disciplina, hay que enseñarles la materia, etcétera. Y en una sesión del consejo, en el debate, yo tenía una posición, al final del debate cambié de posición. Y entonces el delegado de los estudiantes creyó que se iba a lucir a costa mía. Pide la palabra y dice, me da chiste ver el decano de Derecho cómo cambia de posición. Entonces, ese era el mensaje en lo medular. Entonces le digo, ríase, pues si le da chiste, ríase a moco tendido. Pero el debate es para eso. Había unos hechos que salieron a luz en el debate que yo no los había considerado. El debate es para dialogar. Se llama debate porque cada uno esgrime sus argumentos, su visión de los hechos. El debate parlamentario es eso. Pero no es cuestión de que rígidamente no puedan cambiar de criterio. Sería absurdo y mantenerse uno en la equivocación. Entonces, claro, el estudiante quedó muy mal, pidió permiso y se retiró, pues, ¿no? Dice, ¿cómo puede un estudiante de Derecho venir a criticar que un miembro del Consejo Universitario cambie de criterio después del debate, después de oír todos los argumentos, después de tener el panorama más completo? Esa es la razón de ser del debate, ¿verdad? Entonces, en el Consejo de Participación, el debate es más ágil, más rápido, más expedito, y algunos de los nombramientos que antes los tenía el órgano legislativo, hoy llamado Asamblea, se los pasaron al Consejo de Participación, para que sea justamente más ágil, pero no para que esté objeto de que los quieran cancelar o remover cuando se dan distintas mayorías o por distintas circunstancias. ¿Sí me explico? Porque podría haber, no es que la mayoría es porque coinciden en algo alguna vez, pero esas mayorías en algún momento en lo que hoy es la Asamblea se las denominó las mayorías coyunturales, porque en la coyuntura podía conformarse una mayoría y mire que con esta Asamblea ha ocurrido muchísimas veces, pero no es que es una mayoría permanente para todas las decisiones, son cuerpos colegiados, órganos colegiados, en los que producto de la reflexión, el análisis de lo que dice quien tiene otra idea, ¿verdad? Quien está en el otro lado de la opinión, nos puede hacer reflexionar. Y ahí es que en donde se dan los acercamientos, se buscan los puntos de coincidencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que vale, y para esa es la razón de ser del debate, porque si no, entonces cada uno debería mandar por escrito o verbalmente, bueno, esta es mi posición, y como yo me mantengo y no puedo cambiar de posición, ¿para qué el debate? ¿Sí o no? Sí, doctor. Es tan sencillo como eso, Lucho, ¿verdad? Entonces, esto es importante que quede claro, ¿no? Y esa es la razón de ser del Consejo de Participación, si lo he logrado explicar en pocas palabras, y del Consejo de la Judicatura. Correctísimo, doctor. Gracias. Gracias a ustedes, mi estimado Lucho. Mire que quedamos en el tiempo exacto, Richard. ¿Sí? Démosle paso a la candidata, pues que tenga la oportunidad. Mire que me llama la atención, no puedo dejar de mencionarlo, un medio muy importante de televisión el domingo último, en un programa político, que así lo llaman además, estaban 4 candidatos a la presidencia, pero no estaban ni el presidente en ejercicio, que es candidato, ni Luisa González, que es candidata de la más opcionados, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió en una página el otro día de un diario también. Estaban todos, pero con una exclusión expresa de Luis. Eso no es objetividad, no es informar con claridad, con sinceridad, no es lealtad para con el lector
o quien mira y oye un audio o un canal en vivo o grabado, lo que fuere, que tiene que tener una versión objetiva, ¿no es verdad? Yo saco un candidato porque este o el otro no me cae bien. Yo soy anticorreísta, le tengo odio a Correa, entonces no saco a la candidata de Revolución Ciudadana. ¿Sí me explico? Entonces, eso no es objetivo, no es honesto ni leal para con el consumidor de la noticia, el destinatario de la noticia, que es el público. Indudablemente. Si a mí me dijeran que tengo que entrevistar a Noboa, le digo, venga, yo lo entrevisto, porque sin medio. Eso es cumplir con su audiencia, pues claro. Por supuesto. ¿Sí? Claro que sí, así es. Gracias, mi doctor. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes, mi estimado Richard, Lucho. Buenas noches, gusto de saludarlos. Y a la audiencia siempre, muchas gracias por su paciencia. Tremenda cátedra esta noche con el doctor. Hágame el favor. Ahí está, Juan Falconi Puig. Increíble, ¿no? Luchito. Juan Falconi. Qué lindo. Ana Cifuentes ya está con nosotros. Vamos a conversar en 30 segundos de muchos temas.